del plan de ordenamiento, que en realidad es el plan de ordenamiento para el partido de Punta Indio, pero nosotros vamos a ver, en caso particular, para la ciudad de Verónica, que era la ciudad cabecera. Es un trabajo que se hizo en el 2010 y que formó parte la Universidad de La Plata, nuestra facultad, el Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales. En ese momento estaba dirigido por el arquitecto Néstor Bono, trabajó Julia Roca, la arquitecta Julia Roca, que fue docente de esta cátedra hasta el año pasado, participó Alicia Ríos, están todos acá, Augusto Ábalos, y bueno, creo que estaba Rosalía Vicente, también otra de las chicas que arquitecta egresada de la facultad que también formó parte en la elaboración. Bueno, dicho esto, les comento un poco esto. Estos son los contenidos que están organizados de la misma forma en que les proponemos que ustedes los analicen en el trabajo práctico. Fíjense que los armamos en dos partes. Por un lado es que puedan identificar, analizar el proceso de formulación de estos dos planes que les damos para estudiar, en el que se identifica el contexto, la fundamentación, las etapas de la gestión, los actores involucrados, y después les proponemos que hagan un análisis más en profundidad de los contenidos, de cuáles son los abordajes que se utilizaron para la elaboración del diagnóstico y para la propuesta. Entonces, esta presentación tiene esta misma estructura, para que a ustedes les sirva de guía, de base, y a partir de eso, y con el análisis de los documentos que les dimos, puedan profundizar. Bueno, el primer punto, respecto al proceso de formulación de este instrumento. Como les decía, vamos a hacer foco en el plan para la ciudad de Verónica, pero recuerden que es un plan que se elaboró para el partido de Punta Indio. El partido de Punta Indio está acá, se localiza al este de la provincia de Buenos Aires, al sudeste de la región metropolitana. Es un partido que está justo en el área de transición entre la costa fluvial del Río de la Plata y la bahía de San Borombón, así que tiene parte de sus aguas salubres y partes que son las aguas dulces del Río de la Plata. Está conectado principalmente por a la región metropolitana y en particular al Gran La Plata por la ruta 36. Y es paso, si van a la ruta atlántica, como una alternativa de la ruta 2 por este partido para después conectarse con la ruta 11 hacia la costa atlántica. Así que algunos por ahí habrán ido por este partido para llegar a la costa atlántica si no quieren tomar la ruta 2. Es un partido predominantemente rural, ¿sí? Tiene la mayor parte de su superficie rural y los núcleos urbanos son muy chiquitos y asociados principalmente a la ruta, ahora los vamos a ver en la otra diapositiva. Fíjense la población, es un partido cerca de La Plata, menos de 100 kilómetros, y fíjense la población, es muy chica, muy contrastante respecto a lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir acá en nuestra ciudad. ¿Hay alguno que sea de ahí, de Verónica, de Pipinas? ¿Conocen? ¿O alguna de paso de haber ido a la costa? ¿Conocen? A la ruta, por lo menos. En el 2001, estos son los datos del censo 2001, que es cuando se hizo el trabajo, porque cuando se hizo en el 2010 todavía no estaban los del censo 2010. Tenía una población de 9.000 habitantes el partido y 5.700 la localidad cabecera. Y ahora tenemos solamente los datos del censo 2010 del partido. No sabemos la de la ciudad cabecera, no están publicados los datos por localidad. Pero creció de 9.300 a 12.400. Hubo algún crecimiento, así que suponemos que también en la ciudad cabecera pudo haber crecido, pero estará rondando cerca de los 7.000 habitantes. Es una localidad muy chiquita. Acá hay un mapa ya construido de la estructura territorial del partido. Ven, como les decía, esta es la ruta 36 que atraviesa a la mitad, que coincide más o menos con las vías del ferrocarril que llegaban hasta la estación terminal de Pipinas. Estas vías están en desuso, no funcionan en la actualidad, y acá tienen la conexión con la ruta 11. El resto de la ruta 11, que es la costera, es una ruta que no está pavimentada, que atraviesa un sector que tiene valor ambiental, porque está el Parque Costero del Sur, que está reconocido como reserva, y es la que le da acceso a la localidad de Punta Indio. Como ven, las localidades están asociadas a esta ruta: Pipinas, Alvarejonte, Las Tahonas, Verónica, que es la cabecera, y la única ciudad
que es costera y que se usa como balneario, es la localidad de Punta Indio. Acá les hablábamos un poco del tema de la fundamentación. Es decir, ¿por qué fue importante en ese momento la elaboración del plan? En principio, el partido de Punta Indio, las tierras de este partido formaban parte del partido de Magdalena. Era un único partido hasta el año 95, 1995. En ese momento se creó por ley el partido. Entonces, la normativa de ordenamiento territorial, que aún regula, porque este plan finalmente no se terminó de aprobar, es la normativa del partido de Magdalena. Esa es una de las primeras cuestiones por la que se requiere que Punta Indio tenga su propia normativa, porque adoptó una de otro partido donde ni siquiera Verónica era una ciudad cabecera, sigue siendo Magdalena, Magdalena la principal. Y por otro lado, bueno, tenía que ver con las problemáticas territoriales que el propio partido tenía y que requerían que se aborden. Por un lado, el tema del parque costero, esto que les decía. Tienen un sector de reserva importante para promover como sector turístico y también para conservar por su valor ambiental, que requería de alguna forma contener las actividades productivas, extractivas, porque tienen extracción de conchilla en todo este sector, que necesitaba una regulación. Además, el tema de la erosión sobre el sector de la costa fluvial, en donde está la localidad de Punta Indio, tienen también un tema bastante recurrente de erosión costera. Entonces se están perdiendo suelo privado, parcelas que ya estaban subdivididas, que se las fue devorando de alguna forma el río, entonces ya no tienen espacio público porque las mismas parcelas quedaron abajo del agua. Otra de las cuestiones que estaba pasando es las infraestructuras que tenían de alguna manera de impronta regional que estaban debilitadas. En Pipina funcionaba una fábrica de cal muy importante que había quedado deshabitada, sin uso, que después de que se hizo el plan se reutilizó para la estación aeroespacial. Vieron que ahí salió un satélite. Bueno, entonces de alguna forma la intención era prevenir estas cosas y prepararse para estas cosas que podían pasar. Y en Verónica la particularidad que tiene es que está muy próxima una base militar, aeronaval, que de alguna forma es la que le daba también el sustento a la localidad, porque estaba muy vinculada respecto a lo laboral, al tema de la cantidad de gente que vivía en Verónica, vinculada a los militares que tenían una base de formación militar más relacionada con lo aéreo, tienen una pista de aviones, que eso se conserva, sigue en actividad. Bueno, por otro lado, el ferrocarril en desuso, como ustedes saben, muchas de las localidades del interior se tienen que reacomodar o reformular en su rol en la provincia a partir de que el ferrocarril dejó de pasar. Y eso les daba para cada núcleo urbano la necesidad de consolidarse, de ver cómo iban a interactuar como centros de servicios rurales, como centros de servicios para el resto del territorio y a Verónica en particular como ciudad cabecera. Este es el esquema que van a ver en el documento que les dimos metodológico sobre las distintas etapas de formulación del plan. Y los actores que intervinieron, acá de alguna forma están repartidos entre los que tuvieron un rol más protagónico en la elaboración de los contenidos del plan y en aquellos que fueron participando y que fueron consultados en el momento de las instancias participativas. Como les decía, los que tuvieron de alguna forma el rol para la elaboración de los documentos eran la municipalidad, que fue la que encargó el trabajo, la municipalidad de Punta Indio, y la facultad, con este Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales, que se encargó de toda esa elaboración técnica de cada uno de los contenidos de las distintas fases. Y después, en estas instancias de participación, a medida que se iba avanzando en la elaboración del plan, trabajaron o participaron en distintas entrevistas, talleres de trabajo, presentaciones públicas. Se convocaba a organizaciones civiles, a los colegios de los profesionales, a la sociedad rural, a representantes de las instituciones educativas. En pueblos tan chicos, por ahí iba la directora del colegio, el cura de la iglesia,
el que tenía el corralón más grande. Imagínense, en el pueblo esa gente era representativa, pero que también hubo mucha convocatoria, mucha participación de cada una de estas instancias. Esto responde a cuando les preguntamos quiénes son los actores que intervienen. Algunos actores intervendrán en la elaboración y otros en esos momentos de participación social. Y respecto a la elaboración del plan, las etapas que estaban previstas para su elaboración eran 3. Por un lado, la etapa 1 es la que estaba destinada a la elaboración del conocimiento del territorio, el diagnóstico. Acá están los contenidos, la caracterización del partido, la estructura urbana, bueno, los distintos componentes para la definición de ese diagnóstico territorial. La segunda etapa era la destinada a la elaboración de la propuesta. Y ahí trabajamos en la definición de lineamientos, de programas, de proyectos, y del modelo deseado del partido y de cada uno de los centros urbanos. Y una tercera etapa que consistía en la elaboración del código, es decir, que este plan se pueda materializar como un plan normativo, que pueda llegar a ser norma, que pueda definirse como algo legal. El Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, que contenía las definiciones del plan en una normativa con zonificación, con regulaciones para la ocupación, para el uso, para la subdivisión. Esto es lo que se llegó a hacer como etapa de proyecto de ordenanza. Y si no recuerdo mal, en ese momento justo cambió la gestión en el Consejo Deliberante, cambiaron los concejales, y finalmente no se aprobó porque cambió el intendente y perdieron parte de los concejales. Entonces, este plan que les cuento quedó en proyecto, no se terminó de implementar. Es decir, que el proceso de planificación no avanzó en una instancia de implementación, ¿sí? No podemos ver si hubo seguimiento de ese plan, si hubo control, porque finalmente no se implementó, sino que terminó en la formulación del plan de ordenamiento. Lo que vamos a trabajar ahora nosotros acá en el trabajo práctico es específicamente en estas 2 etapas. Les vamos a hacer estudiar en profundidad la etapa del diagnóstico y la etapa de la propuesta. Solamente les presentamos el código para que sepan que además se hizo un código, pero no les vamos a pedir el análisis del código en sí mismo. Ay, me pasó. Respecto a los métodos y a las técnicas usadas, bueno, como verán, en algunos casos los vamos a poder trabajar cuando hagamos el segundo trabajo práctico, donde vamos a simular la elaboración de un plan, y las vamos a poder poner en práctica. Pero ¿cuáles son esas técnicas para poder desarrollar el diagnóstico y la propuesta? Se realizó el estudio de información secundaria, es decir, información realizada por otros, censos, documentos antecedentes, documentos académicos, se estudiaron y dieron conocimientos para poder integrar en esa elaboración del diagnóstico en los distintos aspectos y análisis de los distintos medios, o medio social, o medio natural, o medio productivo. También se hizo relevamiento. Relevamiento es construcción primaria, es ir al lugar, registrar los usos de suelo, registrar el estado de edificación. Eso lo hicimos, el equipo de trabajo, recorriendo cada una de las localidades y también, por supuesto, Verónica. Otra de las técnicas es la construcción cartográfica. Toda esa documentación que se fue relevando se fue plasmando en planos y también en una construcción de un informe que iba describiendo y explicando cada una de estas cuestiones. Y, por supuesto, el análisis urbano, empezar a identificar, a interrelacionar variables, a identificar distintos criterios de localización de actividades, o de vacíos, o cuantificar parcelas vacantes. Esas son cosas que tienen que ver con el análisis urbano. Bueno, hay más, por ejemplo, la elaboración de síntesis, la elaboración de una estructura física, la elaboración de conflictos, potencialidades, son todas construcciones que se hacen desde la práctica urbanística, como técnicas propias nuestras de nuestro quehacer profesional. Y además están estas otras técnicas y métodos que son las que se usaron para las instancias participativas. Se realizaron entrevistas con informantes claves, que eran más de cara a cara, de ida y vuelta, entrevistas menos formalizadas. También se hicieron talleres participativos, en donde la gente podía expresar, podía construir, podía anotar cuestiones que después se ponían en discusión con el resto. Y presentaciones públicas. Las presentaciones públicas tenían un formato más estructurado, en donde se hacía una presentación con PowerPoint, se convocaba a la gente y de alguna forma se les contaban los resultados que se iban teniendo en cada una de las instancias.
Bueno, y estas cosas también, por supuesto, que tienen que estar acompañadas por esa decisión política del municipio de querer difundir lo que se está haciendo, de que la gente se apropie de la elaboración del plan. Por eso se usaba el periódico, se usaban trípticos, en ese momento la radio, no había redes sociales. Es un plan, imagínense, hace 15 años, 14. Parece que pasó un montón. Van a ver después el que va a contar Amparo, que fue del año pasado, y allá está, las imágenes y la forma de mostrarlo es distinto. Ya se nota el avance en la forma de comunicar y de las distintas herramientas que nosotros también vamos incorporando en el momento de trabajar en la ciudad. Y fíjense el tríptico este, parece como del año pasado, del siglo pasado. Bueno, sí. Eh, Respecto a los contenidos, acá les voy a contar algunas cosas del diagnóstico, cómo se organizó ese diagnóstico. Vieron que ya desde que vienen de teorías les decimos que hay distintas teorías para interpretar la ciudad, les decimos la importancia de conocer la organización urbana, la configuración urbana, que la organización urbana destacan cuestiones vinculadas con el medio social y con el medio económico. Bueno, en este caso se trabajó de alguna forma con este mismo criterio. Cuando hablamos de medio social y medio económico, se describió a partir de distintos datos vinculados con la caracterización demográfica, con el acceso a la salud, a la educación. Se trabajó con la descripción, la caracterización del medio económico, cuáles eran las actividades productivas. Como les decía, la actividad predominante es la agropecuaria. Es un partido que tiene baja aptitud del suelo para el cultivo. Entonces tienen ganado, porque no les dije, pero está en una parte de transición entre dos cuencas, entre la cuenca del Río de la Plata y la cuenca del Salado. En una parte donde está la ruta es la parte como más alta, y baja para la cuenca del Salado y baja para el río. Entonces es un territorio que tiene baja aptitud para cultivar, pero sí tienen ganado, y otra de las cosas es que tienen esos cordones de conchilla cerca de la costa, que también es una de las actividades importantes porque extraen esa conchilla la usaban para hacer alimentos para los animales y bueno, también para, bueno, vos me decís que sí, capaz que sabés más que yo, no, me acuerdo que era eso, para alimentos para los animales, para caminos, bueno, pero hay una extracción bastante importante en esto. Y respecto al medio natural, acá ya están los planos de la localidad de Verónica, digamos, en paso del partido a la localidad, que es lo que nosotros pretendemos que ustedes trabajen. Solamente el partido se los cuento como contexto. Se trabajó en el análisis de ese medio natural y en el medio construido. Cuando hacemos el análisis del medio natural, lo que se reconoce es que en realidad los centros urbanos están en los lugares más altos, es decir, que no aparece un riesgo de inundación. Solamente tienen algunos sectores, pero por desagües que la ruta hace como una especie de barrera. Entonces, tampoco tienen cursos de agua, ríos en este lugar, sino que había algún sector con alguna canalización, con algún curso de agua muy superficial. Lo que sí era predominante, esta mancha verde que ven, es la cantidad de forestación que tienen en ese lugar y que en realidad lo veían como un valor del paisaje rural, toda esa forestación que rodeaba el centro urbano. Respecto al medio construido, se fueron haciendo unos análisis más pormenorizados de los distintos componentes de ese medio construido: el trazado, la ocupación, la morfología, la altura de la edificación, el estado de la edificación, los usos de suelo, las infraestructuras, el grado de cobertura de agua, de cloacas. Van a ver un análisis bastante minucioso. Todo esto, este análisis urbano, eh, se sintetizó en la construcción de la estructura física, que sería donde se destacan los elementos, los rasgos estructurantes más los principales para describir y para explicar de qué se trata este centro urbano. Ahí hay algunas cosas como para que se las dije a propósito, punteadas para que sepan como rasgos principales. En principio les cuento esto solamente. Bueno, las cuestiones del medio natural ya se las conté, el tema de la forestación. Ahí eso que ven rayadito en azul era lugares anegados, pero porque estaba mal el desagüe pluvial respecto a la ruta. Esta es la ruta 36, que es principal y casi el único acceso que tienen fluido a la localidad.
Y fíjense que esta es las vías del ferrocarril. Entonces, la localidad se localiza al este de la ruta y en torno a las vías del ferrocarril. Tienen esto que está en verde, es el trazado ferroviario, y aparece un trazado atravesado por diagonales, un trazado en cuadrícula, en torno, con una centralidad, a ese predio ferroviario. El resto que ven, más claro, este amarillo más claro, es donde está el uso predominante residencial, pero con un grado de consolidación menor, o porque no tiene todos los servicios, o porque no tiene la ocupación de la totalidad de las parcelas. Otra de las cuestiones que veíamos es que los espacios públicos son muy escasos, no hay un parque en esta localidad, tienen equipamientos deportivos, pero que son privados. Las únicas dos plazas son las que están en torno al ferrocarril y después usaban parte del predio del ferrocarril como un espacio público. Aparecían algunas viviendas del Estado por fuera, como creciendo de manera por extensión y desarticuladas del núcleo urbano. Y otra de las cuestiones que también eran importantes es que aparecía sobre la ruta 36, esto que está en violeta, pero que tenía otras parcelas disponibles para su desarrollo, de la actividad industrial. Entonces había una posibilidad de seguir promoviendo ese desarrollo industrial sobre la ruta y estaba alejado por un sector como fuelle, no se tocaban, y hoy sigue igual, porque miré la foto en imagen satelital ayer y estaba igual, no ha tenido demasiada dinámica de transformación en estos años, entre lo que es las actividades urbanas y la ruta. Más o menos esto como para contarles la primera aproximación a la ciudad. Y otro de los productos resultantes de ese diagnóstico es este plano donde se valora, donde identificamos los conflictos, las potencialidades, las tendencias que aparecían a partir de lo que se identificó en las instancias participativas y este análisis urbano que trabajamos. Y tenía que ver con esto, con la valoración del entorno rural y del paisaje de los bordes urbanos, con la valoración de este centro en torno a la estación del ferrocarril, que tenía buenos servicios, que tenía buena cobertura de los servicios de agua, de cloacas, con servicios, que tenía algunos sectores del área urbana alejados con algún grado de déficit de servicios, o porque no tenían cloacas, o porque no llegaba el gas. Este sector de fuelle, entre usos que podrían resultar incompatibles, pero que en realidad existía el fuelle que venía bien mantenerlo, esto de tener separadas las actividades industriales con buena accesibilidad desde la ruta de las áreas urbanas. Y también identificábamos como tendencia un crecimiento en extensión, porque la ciudad seguía creciendo de alguna forma, un grado bajo, pero había algunas obras de construcción sobre los bordes, entonces crecía en superficie hacia afuera, y además como completamiento de algunas parcelas que aún estaban vacantes en el área urbana. Entonces había de los dos tipos de crecimiento. Y los conflictos estaban vinculados con que había algunas parcelas ya subdivididas de hace muchas décadas que estaban alejadas, por ejemplo esto, que estaba alejado del área urbana, con este otro bloque que quedaba de alguna forma haciendo una barrera, o algunas por allá arriba que también estaban creciendo de manera dispar y totalmente fragmentado del resto. Y bueno, y estos otros conflictos que les decía de barrios que aparecían sin todo el grado de cobertura de servicios. Y acá les presento en otras dos diapositivas cómo se construyó la propuesta, ¿no? A partir de ese diagnóstico, cómo avanzamos en la propuesta. Y acá vuelvo a lo que les decía, que el plan para Verónica formaba parte del plan para todo el partido. Entonces van a encontrar también en el documento que les dimos esta doble situación. Por un lado es la propuesta para el partido, que en la propuesta para el partido se definieron lineamientos, programas y proyectos, es decir, cómo definir con esos proyectos la forma de ejecutar, de llevar a cabo esas propuestas a partir de unidades ejecutivas para la acción. Entonces, a nivel partido, solamente acá les menciono esto, mi intención no era que los estudien, estos 4 ejes en los que se organizaron los lineamientos, que no tenían que ver solo con el ordenamiento territorial, con la transformación espacial, sino que con el desarrollo
integral del partido. Entonces van a ver que hay un lineamiento vinculado con el desarrollo económico y social, en donde se trabajaba con las distintas actividades a promover, por ejemplo, la actividad turística para aprovechar el recurso turístico que tenían sobre la costa. El otro que era promover el mejoramiento de la calidad ambiental. Otro que tenía que ver con el desarrollo territorial, que ahí estaba más vinculado con esto que después les voy a contar, que es más lo vinculado con el espacio, con lo territorial. Y otro que era optimizar la gestión. También es un municipio nuevo que requería que las oficinas de planeamiento se fortalezcan, se capaciten y que se mejoren los recursos. Entonces también había algunos programas orientados a eso. Y esto, que es lo que sí pensábamos que podía tener un poco más de profundidad en ustedes, que es cuál fue la propuesta de ordenamiento urbano para este núcleo urbano, para esta ciudad cabecera, que era Verónica. Y está organizada en distintos grados o proposiciones de que al momento de avanzar tenía mayor precisión. Entonces, esto es lo general, los primeros lineamientos, las primeras ideas que surgen del diagnóstico. Y que fíjense que cuando les conté el diagnóstico, estas cosas se las dije. Esto tenía que ver con cómo organizar las actividades. Entonces era consolidar este núcleo urbano existente que se veía como un potencial de la localidad, terminar de consolidar los sectores que no tenían ocupación o que no tenían servicios en torno a ese centro ya existente, definir un sector de amortiguación y de fuelle entre el área rural y el área urbana para actividades más de agropecuarias intensivas y otros usos vinculados con el servicio a las áreas urbanas, al área urbana, y tener que consolidar este sector industrial que estaba sobre la ruta y mantener este fuelle que ya estaba, que es existente, que lo veíamos como una potencialidad, mantenerlo para que estas actividades que podían ser incompatibles no se encuentren, no tengan convivencia directa en proximidad. Y además había alineamientos que definían cómo iba a ser el sistema circulatorio, que esto también es importante para establecer cuáles son las sesiones, las restricciones que pueda haber en caso de que haya nuevas subdivisiones en los campos de los bordes. Por ahora tenía un acceso principal desde la ruta y otro que estaba acá, que llegaba a la base aeronaval, y entonces se proponía otro acceso más, un tercero, y que empieza a aparecer un sistema de borde que saque el tránsito pesado del núcleo urbano, para que no aparezcan los camiones pasando por la plaza. Entonces, toda esta estructura de circulación con vías principales y secundarias también estaba definida en esta primera instancia. Y esta última, yo me pasé el... Esta última es el resultado de estos lineamientos, de estas primeras ideas, en el modelo que se construyó. Este es la propuesta de ordenamiento o el modelo deseado. Es lo mismo, si hablamos de propuesta de ordenamiento o de modelo deseado, que sería la confrontación respecto a la estructura física que les mostré antes. Tienen una estructura física que les muestra cómo es hoy, y esta, o el modelo actual, y este, que es el modelo deseado. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es el modelo de ciudad que se pretende llegar? Y esto estaba encuadrado, no se las cuento porque es la misma idea, ¿no? La estructura vial con las distintas zonas que iban definiendo la organización de las actividades en el espacio. Y esto también, para que lo tengan en cuenta, porque también lo van a ver en el informe, estaba articulado dentro de una propuesta para todo el partido, ¿sí? En donde había definiciones para el partido, para conservar los sectores de valor ambiental en la costa y también en la bahía de San Borombón, la estructuración de los distintos centros urbanos, cómo conectarlos entre sí, y en este marco, Verónica, que se proponía como esta reorganización de la ciudad cabecera. Bien, hasta acá llegamos con este plan, solamente para que tengan una primera presentación. Tienen los contenidos del informe con páginas sugeridas para que sigan con la lectura. Pasa Amparo para